músico y compositor oriundo de Durango, que desde su corta edad hizo ver a todos su gran talento musical, ganando concursos a lo largo de su niñez y juventud. Con el paso del tiempo y gracias a su enorme talento, se abrió paso hasta los más altos niveles musicales de su estado. Por allá, a inicios del 1900, empezó a tocar en eventos de mayor nivel, para políticos muy importantes del momento, para las familias más acaudaladas de Durango. Se armó de un grupo de compañeros para tener una pequeña orquesta, quizá no tan talentosos como él, pero sin duda era la mejor hasta que recibió una carta del Conservatorio de Alemania para ir y culminar con broche de oro sus estudios musicales. Todo esto había hecho que Arturo perdiera un poco el piso. Aquella sencillez y humildad que mostraba al principio, pese a su virtuosismo, quedaron en el olvido. Ahora era un músico de élite, un músico que se limitaba solo a tocar para las clases más refinadas de la región y a cobrar lo que él quería. A pesar de su soberbia, el talento seguía siendo innegable, por lo que quienes lo contrataban estaban dispuestos a pagar lo que el maestro pedía. El dinero no era problema en ese entonces para él. Entusiasmado con la idea de irse al extranjero a continuar su carrera musical, solo necesitaba ahorrar un poco más, quizás unos 3 o 4 conciertos más, y tendría el suficiente dinero para ir a Alemania sin ningún problema. Se dice que una fría noche de invierno, el maestro se encontraba en su modesta pero elegante casa, ya dispuesto a dormir, por ahí de la medianoche, cuando escuchó que tocaban a su puerta. Algo extraño por el clima y la hora. ¿Quién iba a ir a esas horas de la noche y con el tal frío que hacía? Arturo abrió su pesada puerta de madera y lo que vio fue un hombre, aparentemente se podía decir que era extranjero, alto, de cuerpo muy delgado, una tez sumamente blanca, una larga barba muy bien estilizada y vestido, si bien no de la forma más refinada posible, sí muy elegante. Un discreto traje y camisas en tonos negros y vinos, y con un puro en la mano. Buenas noches, maestro. Me disculpo por la inoportuna hora, pero hay algo muy importante que debo de tratar con usted, y no podía esperar a mañana, le dijo el extraño a la vez que fumaba su puro. Me han dicho que usted es el más grande músico de esta región, y mañana tengo una importante reunión en mi casa y quiero que usted toque ahí. El maestro replicó: lamento mucho decepcionarlo, pero yo no toco en ese tipo de eventos. Entenderá usted que... Y en ese momento el extraño caballero lo interrumpió al sacar un pequeño saco de entre sus ropas con gran cantidad de monedas de oro. Entenderá que estoy dispuesto a pagarle sumamente bien por sus servicios y por favor, lleve a su orquesta. Arturo no pudo negarse al ver tanto oro reunido. Sabía bien que con esa paga era más que suficiente para retribuir a sus músicos y realizar su viaje a Alemania hasta 5 veces. Y ya no tenía que estar esperando más tiempo y más conciertos para ver su sueño musical realizado, por lo que el maestro aceptó y cerró el trato con un fuerte apretón de manos con el misterioso hombre, el cual antes de irse le dejó una carta en la cual mencionaba que la dirección y hora de llegada estaban ahí escritas y que iba a ser un espectáculo que jamás olvidaría. Al día siguiente, Arturo reunió a sus músicos y les comentó que irían a tocar a una fiesta privada
que si bien no era de alguien importante, la paga era bastante buena, por lo que todos aceptaron y poco antes de lo que el sol se ocultaba, ya estaban todos reunidos en la casa del maestro. Tomaron camino hacia el evento, avanzaron por el puente de las Moreras y tomaron por Fanny Anitua. Se dice que la ubicación donde los había citado era lo que se le conocía como la Casa La Trinidad, y otros más mencionan que fue en el Caserón, una vieja casa que estaba exactamente entre lo que hoy es la Facultad de Derecho y la FEC, cuyas ruinas sirvieron como vestidores de la alberca El Ariel. Al llegar fueron recibidos efusivamente por los mozos y los invitados. Entre aplausos y caravanas, los músicos eran la estrella principal de la reunión, en especial el maestro Arturo Lugo. Todos los músicos acostumbrados a tocar en los eventos donde la gente más refinada del estado asistía, conocían a las personas importantes de la región. Y lo que les pareció extraño es que en esa reunión no había ningún rostro familiar, ningún rostro conocido, a pesar de que se veía que eran personas elegantes y refinadas. A ninguna la habían visto antes. Ellos pensaron que posiblemente ni siquiera eran de Durango, por lo que para impresionarlos los habían contratado a ellos. Entusiasmados por ese pensar, el espectacular concierto arrancó. Las notas volaban en el aire. Si bien el lugar estaba muy lleno de personas y todos habían bailado, nadie había probado bocado o bebido alguna copa. El maestro fue de los primeros en abrirse paso hacia las mesas para buscar comida. Entre varias personas llegó a una mesa, tomó unos cuantos bocadillos y una copa de champán. Entre las personas que había en la mesa había una dama de vestido rojo que se le hacía muy familiar al maestro. La miraba de reojo, pero no podía identificar exactamente de quién se trataba. Decidió sacarse esa duda. Tomó una copa más y volteó la cara para ver quién era aquella dama. Para su enorme sorpresa, era un rostro más que familiar. Era su comadre, a la cual ya hacía varios tiempo que no la veía, y ese reencuentro podría ser muy grato, excepto porque su comadre había muerto hace 2 años. Compadre, ¿qué hace aquí? No me diga que ya nos va a hacer compañía. Arturo se puso pálido. ¿Un muerto le estaba hablando? Él mismo fue a su entierro y ahora ella le estaba hablando. Váyase, váyase de aquí. Este es el purgatorio. Después de morir, nos mandan aquí para expiar nuestros pecados. Es una mascarada burlona de tormento y dolor. Ay, compadre, váyase antes de que no pueda salir, antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros, los condenados. Esas fueron las últimas palabras que Arturo pudo escuchar, ya que de inmediato salió corriendo y apresuradamente empezó a guardar sus instrumentos, diciéndole a los músicos que debían salir del lugar. A lo lejos, entre la multitud, los músicos pudieron ver al misterioso hombre, que sobresalía sobre todas las demás personas por su particular aspecto pálido y su gran estatura. Como hipnotizados por la mirada de este sujeto, los músicos no podían quitar la mirada de encima de él. Solo vislumbraban un gesto burlón, una risa cínica y sarcástica que emanaba de su perturbador rostro. Una risa que pronto se convirtió en carcajada, que empezó a inundar todo el recinto con su sonido siniestro. Una carcajada espantosa era ahora lo que se escuchaba por todo el lugar. En ese momento la comadre de Arturo se puso de pie, avanzó al centro de la pista y empezó a quemarse
se prendió fuego de manera espontánea. Todo su cuerpo comenzaba a arder en llamas. La pobre solo gritaba y se retorcía de dolor. Acto seguido, más y más personas se levantaban para sufrir el mismo destino o incluso castigos más atroces. Unos se arrancaban la piel, otros se sacaban los ojos, mientras el hombre misterioso veía a su alrededor y se llenaba de regocijo del sufrimiento de sus invitados. Los músicos no tenían más tiempo que perder y salieron corriendo como pudieron del lugar, pálidos, con la piel de gallina helada y los cabellos crispados. Corrieron hasta la salida, no sin antes ver cómo aquel hombre de risa burlona poco a poco rompía su fino traje al transformarse en una bestia con torso semi-humano, piernas de macho cabrío, y de su cabeza salían unos cuernos retorcidos y caprinos. Era el mismo diablo. Después de varios tiempos, corriendo y sentirse algo seguros, a la distancia los músicos pararon. Todavía con rostro de horror y algunos con llanto entre los ojos, dejaban ver que aquella noche evidentemente jamás la olvidarían. Arturo se lamentó mucho de haber dejado su violín, por lo que les pidió a los músicos que lo acompañaran a recuperarlo, ya que más allá del valor del instrumento, era un recuerdo familiar que tenía un valor sentimental muy alto para él. Los músicos aceptaron, pero con la condición de ir a la mañana siguiente, cuando la luz del sol se hiciera presente, irían. Esa noche se quedaron en la casa de Arturo. Nadie pudo dormir por el profundo miedo que aquellas escenas de las cuales habían sido testigos. Llegando el día, se dirigieron de nuevo a la morada que los había recibido. Para su enorme sorpresa, ahora aquella lujosa mansión era tan solo un despojo del pasado, ruinas enmohecidas, llenas de humedad, deterioridad por el paso de los años, polvo, telarañas y muebles inservibles. Era lo único que había en un viejo sillón estaba el violín de Arturo, empolvado, como si hubieran pasado años desde que lo dejó ahí. Arturo entró, lo tomó y salió corriendo una vez más. Los músicos regresaron a sus casas y se dice que desde aquella noche jamás volvieron a tocar juntos. Los detalles de lo que ocurrió después casi nadie lo sabe. Solo cuentan que al poco tiempo el maestro dejó de tocar, se retiró de la música, vendió su casa y murió extrañamente de causas misteriosas y hundido en la miseria. ¿Tú trabajarías para el diablo? A continuación, les contaré mi aterrorizada historia. La venganza. Mi nombre es Omar. Tengo 46 años. Trabajo como mayordomo en una residencia con personas influyentes. Mis patrones eran muy ricos. Cada fin de semana tenían reuniones con gente adinerada. Esos días no podía salir a ver a mi familia, que está integrada por mi bella esposa y dos hermosas niñas de 8 y 6 años. De lunes a jueves salía a las 6 de la tarde y podía estar más tiempo con mi familia. Llevaba trabajando en la residencia un año apenas. Los patrones se
empezaban desde el viernes su convivencia, en las cuales no podía estar ningún sirviente. Empezaban a las 9 de la noche y terminaba ya de madrugada. Tenían un salón especial como sótano. No nos permitían el acceso. Yo me quedaba al cuidado de las niñas. Una noche tuve mucha sed, así que cauteloso bajé a la cocina por un vaso con agua. Lo tomé y cuando iba subiendo el primer escalón de las escaleras para seguir con mi trabajo, escuché a unas pequeñas gritar y mi patrón, junto con sus amigos, se reían y divertían. Sigiloso bajé y la puerta estaba entreabierta. ¡Qué horror! Vi todo lo que estaban haciendo las pobres nenas. Ya que acababan, las mataban. Descuartizaban los pequeños cuerpos y los echaban en la chimenea que tenían justo en la esquina del salón. Me impresioné. Quedé aterrorizado. No dije nada a nadie. Pensaba la manera de parar esto, pero no podía acudir a la policía, ya que eran personas influyentes e incluso la policía participaba en estos actos horribles. Lo que se me ocurrió la mañana siguiente fue esto. Le dejé una nota a mi patrón en la puerta de su recámara, lo cual decía: vaya a ver a sus niñas, lo están esperando. El patrón, al entrar a ver a sus queridas hijas, se encontró con un charco de sangre, apuñaladas. Toda la recámara era una escena de terror. Las niñas estaban en el suelo degolladas. Yo aparecí atrás del patrón con un bat. Le golpeé en la cabeza y cayó. Y lo llevé a la recámara de visita. Ahí lo amordacé y cuando despertó se dio cuenta cómo lo tenía. No podía ni hablar ni moverse. Solo le dije: patrón, ¿acaso creía que yo no sabía a qué se dedicaba por las noches? Sé que mató a su esposa, no sin antes ofrecerla a sus amigos para que se divirtieran. Creía que no sabía de sus reuniones en el salón. Lo sabía todo. Solo que las niñas que secuestraron la semana pasada eran mis niñas. Ahora verá lo que se siente ser la víctima. Escuché cómo esas niñas gritaban, lloraban y pedían compasión. Ahora usted me lo pedirá. Hice lo mismo a cada uno de esos hombres pervertidos. Los maté
Y así vengué a todas las pequeñas, incluyendo a su esposa. Cuando terminé mi venganza, fui para mi casa, que estaba al final de la ciudad. Tenía que pasar por una vereda. Eran cerca de las 11 de la noche. Una enorme luz me deslumbró. Me acerqué y eran todas las pequeñas, incluyendo a mis hijas y esposa del patrón. Estaban hermosas, vestidas de blanco. Las vi contentas. Me dirían que estoy loco, pero mis niñas, sí, mis niñas, corrieron a mis brazos y me dijeron: gracias, papi. Cuida mucho a mi mami. Ya nos tenemos que ir. Los amamos. Todas esas angelicales personitas voltearon a verme. Me sonrieron y vi cómo, tomadas de las manos, se esfumaron.